Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Está ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, oramos una vez más, rogando, Señor, su auxilio divino. Rogando, Señor, que usted nos dirija, que usted dirija esta palabra. Señor, ayúdame para exponer fielmente esta palabra. Que el nombre de Dios sea exaltado, que tu iglesia sea edificada, Señor. Que tu pueblo crezca en gracia, en conocimiento de quién es Dios, para que la adoremos como es debido. Señor, prepara los corazones de aquellos que van a oír, para que puedan recibir esta palabra. Señor, derrama de tu gracia, abundante y poderosa gracia, para dirigirnos, para exaltar su nombre, para que usted reciba la gloria que a usted le pertenece. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el día de hoy continuaremos con nuestra serie sobre los atributos o perfecciones o propiedades de Dios. Y en este día, dando la continuidad, como decía anteriormente, a esta serie, veremos la supremacía de Dios. La supremacía. Siguiendo obviamente el texto o libro base de A.W. Pink. Hoy día retomamos el libro base. Nos salimos en estas últimas 3 predicaciones porque no abordaba esos 3 atributos que vimos en estas últimas semanas. Y ya ahora volvemos al libro de A.W. Pink. Volvemos con la supremacía de Dios. Entonces, ¿qué es o qué significa esa palabra supremacía? Según la RAE, significa lo siguiente: grado supremo en cualquier línea. Y la segunda definición de la RAE es preeminencia, superioridad jerárquica. O sea, cuando hablamos de la supremacía de Dios, estamos diciendo que Dios está en primer lugar. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de su creación. Dios está por encima del universo. Dios está por encima de cualquier cosa, tanto material o espiritual, que nosotros conozcamos o sepamos. Él está por encima de todo. Entonces, cuando hablamos de la supremacía de Dios, estamos hablando que Dios está por encima de todo y que Él está por encima de todo gobernando, que Él está por encima de todo como Rey, como Señor. Él está gobernando y tiene el control de todo. Eso significa la supremacía de Dios. Y siguiendo la línea de A.W. Pink, es interesante que él comienza, antes de hablar sobre este atributo, la supremacía de Dios, comienza hablando sobre
el desconocimiento de Dios. O el título que lleva específicamente el libro es No conocemos a Dios. Entonces, siguiendo la línea de A.W. Pink, antes de adentrarnos en lo que es la supremacía de Dios, abordaremos este ítem a modo de introducción, el desconocimiento de Dios y de su supremacía. En el periodo de la Reforma Protestante, cuando la iglesia estaba saliendo de la iglesia protestante, los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, cuando estaban saliendo, o más bien porque fueron expulsados de la iglesia católica romana, entonces ahí surgieron algunos debates entre los teólogos reformados o de la Reforma y los teólogos católicos. Y uno de los grandes exponentes de la iglesia católica era Erasmo. Entonces, en una de sus cartas en las cuales se debatían con Lutero, Lutero le dijo lo siguiente a Erasmo: tu concepto de Dios es demasiado humano. Obviamente que Erasmo se tiene que haber ofendido, siendo un erudito, un conocedor, ofendido por aquel comentario de Lutero, que tu Dios o tu concepto de Dios es demasiado humano. ¿Cuál era lo que se debatía ahí? El libre albedrío, era lo que postulaba Erasmo. Entonces, el argumento de Lutero era que Erasmo tenía un Dios humanista, un Dios demasiado humano, un Dios demasiado humanizado, un Dios demasiado semejante a nosotros. Y no semejante en cuanto a la razón, al conocimiento y a que es un ser espiritual, no, sino que bajándolo de esa supremacía que nos presenta la Biblia con respecto a Dios. Y A.W. Pink dice lo siguiente: nosotros también, aunque no tengamos lugar entre los líderes religiosos de esta degenerada época, presentamos la misma denuncia contra la mayoría de los predicadores en nuestros días y contra quienes, en lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente las enseñanzas de sus denominaciones. O sea, en el tiempo de Pink dice, al igual que Erasmo estaba humanizando a Dios, su concepto de Dios era demasiado humano. Así ocurre en este tiempo, en esta época, con los predicadores, con las denominaciones, dice A.W. Pink. Y lo que dice Pink no es tan ajeno a nuestra realidad. Es más, es todo lo contrario. Yo creo que en la actualidad el concepto de Dios ha sido más humanizado que los siglos pasados. Y eso es lo que dice Pink. Y él dice lo siguiente: en lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente, o sea, por falta de conocimiento, por falta de conocimiento escritural. Aceptan perezosamente cualquier concepto de Dios que las denominaciones, que los predicadores, que los expositores están dando. Y lo aceptan ciegamente. No lo analizan, no lo evalúan, no meditan en las Escrituras. Dice A.W. Pink. Y el Salmo 50:21 dice esto: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahí, marcada, la parte B. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dios hablando. El salmista Asaf. Y Dios hablándonos a nosotros. Pensábamos nosotros que Dios era semejante a nosotros, igual a nosotros. Dios está diciéndonos así. ¿Ustedes piensan que yo soy igual a ustedes?
¿Ustedes piensan que yo soy un Dios frágil como ustedes? ¿Ustedes piensan que mis planes, mis propósitos, mis designios pueden cambiar, pueden ser alterados igual que los de ustedes? Y Dios dice, ¿pensabas de cierto sería yo como tú? Dios dice, yo no soy igual a ustedes. Y eso debemos marcarlo, grabarlo, guardarlo. Y A.W. Pink continúa diciendo lo siguiente: para incontables multitudes, e incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido. Esa es la declaración de Pink. O sea, para muchos que profesan la fe cristiana, para muchos que van a la iglesia los días domingos, para muchos hoy en día en el tiempo de pandemia que asisten a los cultos, a las reuniones por Zoom, por Google Meet y todas las plataformas online. Para muchos de aquellos, dice Pink. El Dios de las Escrituras es completamente desconocido. Están adorando a otro Dios. Y si nosotros vemos en nuestro contexto actual, ¿por qué tanta herejía? ¿Por qué tanta falsa iglesia? ¿Por qué tantos falsos profetas, falsos apóstoles? ¿Por qué? Un desconocimiento del Dios de la Escritura. Porque la gente no teme tomar la Biblia de forma superficial. La gente no teme decir cualquier cosa. ¿Por qué no teme? Porque no conoce al Dios de la Escritura. Entonces, para incontables multitudes, incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido. Completamente desconocido, dice A.W. Pink. Y basta salir afuera. ¿Cuántas personas? Usted comienza a dialogar con las personas, comienza a hablar de Dios. Es que Dios ama a todos. No, es que Dios no... El concepto del infierno eterno, es muy chocante, ¿no? Aniquilación, dicen los testigos de Jehová. Mi Dios no se enoja. Mi Dios no reprende. Mi Dios no corrige. Mi Dios no disciplina. Dicen mucho ahí afuera. Claro que su Dios no hace nada de aquello. ¿Por qué? Es un Dios con minúscula. Es un Dios que no existe. No puede hacer nada. Es un ídolo. Y lamentablemente estamos nosotros como la samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 22, cuando Jesús dialoga con ella, dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Notó para meditar en esa declaración de Jesús? Vosotros, sean samaritanos, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran sin conocimiento. ¿Y cuánta gente no está así en la iglesia, adorando a un Dios sin conocerle? Sin conocer quién es Dios. Están como en Hechos capítulo 17, versículo 23, dice así: porque pasando, el apóstol Pablo hablando, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí Pablo se toma de ese grabado, al Dios no conocido. No es que los griegos estaban adorando verdaderamente a Dios. No es eso. Pablo usa eso para evangelizar. Los griegos hacían lo siguiente: ellos tenían tantos dioses
Y ahí colocaban un dios, otro dios, Zeus, un montón de dioses, muchos dioses. Entonces, tenían tantos dioses. Es que por si acaso, si se nos olvida adorar a un dios, coloquemos ahí al dios no conocido, por si acaso. O sea, eran idólatras. Eran idólatras. Entonces, ellos por si acaso adoraban a un dios desconocido, a un dios que ellos no conocían. ¿Y cuántos creyentes están así, adorando a un dios desconocido? Están adorando al Dios que no conocen. Es por eso que nos presentamos muchas veces de cualquier forma ante la adoración a Dios. Nos presentamos de cualquier forma en oración. Nos presentamos de cualquier forma en el culto público. ¿Por qué razón? ¿No conocemos a Dios? ¿No conocemos la supremacía de Dios? Estamos adorando a un Dios desconocido. Estamos adorando a Dios como cualquier cosa, como nosotros pretendemos, más no como la Escritura enseña. Y es más, nosotros tenemos mucho más respeto ante los hombres que al propio Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una reunión con alguien importante, un abogado, un gerente, en el trabajo, en la universidad, en cualquier situación de la vida, con alguien importante, con alguien que está en eminencia. En primer lugar, yo voy arreglado bien. Yo me presento con cuidado. Yo soy puntual. Yo temo de decir cualquier palabra. Yo no quiero ofender a esa persona porque esa persona es importante. Dios es mucho más importante que esa persona. Y no le tememos de la misma forma que tememos a los hombres. ¿Por qué? Adoramos lo que no conocemos. Muchas veces Dios es desconocido para nosotros. Estamos igual que los atenienses, adorando al Dios no conocido. Y A.W. Pink dice así: los hombres imaginan que al Altísimo le mueven no los principios, sino los sentimientos. Suponen que su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo. Creen que si en realidad Él ha forjado un plan o un propósito, ha de ser como los suyos, constantemente sujetos a cambio. ¿Y cuánta gente no tiene esa visión humanista de Dios? Imaginan un Dios en sus mentes. Crean un Dios en sus mentes. Y piensan que a Dios le mueven los sentimientos. Es más, hay una doctrina que enseña que Dios no tiene sentimientos. Un desconocimiento de Dios. Piensan que su omnipotencia, dice Pink, es una invención vacía. Que Satanás puede alterar el propósito de Dios, mi hermano. ¿Cuánta gente piensa así? Que el diablo esto, que el diablo acá, que Satanás acá, es que Satanás me hizo pecar, es que Satanás va a obstruir, es que tenemos que amarrar, atar, para que Satanás no pueda impedir el obrar de Dios. ¿Qué es eso? Yo creo en un Dios omnipotente, un Dios bíblico. Ese es el Dios de la Escritura, un Dios omnipotente que tiene poder. Nada ni nadie puede alterar su plan, sus propósitos, sus designios. Lutero decía, aún Satanás o el diablo es el diablo de Dios. ¿Por qué? Hace lo que Dios le permite hacer. Y esa visión de que el propósito de Dios puede ser alterado, Dios puede
El propósito de Dios puede cambiar, está sujeto a cambio. ¿Has visto personas que dicen, hay personas así, creyentes, que piensan así, que Dios tiene plan A, Dios te traza un plan A, y Dios también te traza un plan B, y tú decides irte por el plan A o por el plan B? Creyente, no estamos hablando ni de salvación ni que va de vida o muerte, no. Ellos están diciendo que tanto el plan A y el plan B es propósito de Dios y van a llegar al cielo. Ahí usan eso, voluntad permisiva. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo un designio. Yo veo un Dios que decreta. Y Él ya decretó todo lo que tendría que ocurrir en este mundo. Y lo que Él decretó es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué? ¿Está viendo cuántas doctrinas yo aquí hablé, cosas erradas? ¿Por qué surgen? Falta de conocimiento de Dios. Y Pink dice lo siguiente, el Dios, entre comillas, con minúscula, el Dios del cual suele hablarse desde el púlpito, el que se menciona en gran parte de la literatura religiosa actual, el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una invención de la imaginación humana, una ficción del sentimentalismo, una ficción. ¿Y cuánta gente no se crea un Dios en su mente? En su mente. Crea una invención de Dios en su mente, en su imaginación. Y más terrible el pecado. A ese Dios le da el nombre de Jesús. A ese Dios le da el nombre de el Señor, de Yahweh, de Jehová. Le coloca el nombre y le adora. Pero ese Dios no es el Dios de la Escritura. Lo único que tienen en semejanza con la Escritura es el nombre, pero el nombre no lo identifica. Sino que la esencia de quién Él es. Y Pink da una declaración fuerte, dice que es ese Dios que se suele hablar en los púlpitos, en las conferencias, en una invención de la imaginación humana, en una ficción del sentimentalismo, un Dios humanista. Un Dios que nosotros lo bajamos del trono para traerlo acá. Y aquí tiene la última declaración de uno de los famosos cristianos en estos últimos días, que dijo así, que se arrepentía de predicar en contra de ciertas prácticas pecaminosas, y más específicamente en contra del homosexualismo, que se arrepentía y dijo lo siguiente: los homosexuales son hijos de Dios. Blasfemia, mentira. ¿Por qué? Falta de conocimiento del Dios de la Escritura. Entonces Pink comienza aquí hablando sobre el desconocimiento de Dios y el desconocimiento de su supremacía. Las personas que han creado un Dios en su imaginación son simplemente ateos, porque no creen en el Dios de la Escritura y mucho menos le obedecen. Ahí tiene cuántas personas que asisten a los cultos y que sus vidas no son conforme a las Escrituras, son ateos prácticos. Dicen que creen en Dios, pero en su vida no se nota. Y en realidad no conocen a Dios, mucho menos le van a obedecer. Ateos prácticos. Un Dios humanista, sentimentalista, que sus designios pueden ser frustrados, no es digno de adoración. Es un Dios igual a nosotros. O sea, ni siquiera se puede dar el título de Dios. Es un ser igual a nosotros, humanista, que cambia. Pero nosotros hemos venido estudiando que el Dios de la Escritura no es así. Es un Dios
potente, todopoderoso. Es diferente a nosotros. Es eterno. Y aquí también hay personas que ya han oído esto. Cuando hablan que Dios solamente actúa en el campo espiritual y en el campo físico, Dios no actúa. Eso somos nosotros. ¿Dónde está la omnipotencia de Dios? Un Dios todopoderoso. Ahí debemos tener cuidado con el designio de Dios, los decretos y nuestra responsabilidad. Ambas cosas van de la mano. Pero Dios tiene el control de todo. De todo. Entonces ahora veremos en qué consiste la supremacía de Dios. Veremos por qué razón A.W. Pink comienza en este capítulo, cuando se habla de la supremacía, hablando del desconocimiento de Dios. ¿Por qué? Y de su supremacía. Porque ahora va a presentar, ahora veremos, a la luz de la palabra de Dios, al Dios de la Escritura, a ese Dios que está por encima de todo, a ese Dios que está en primer lugar, a ese Dios que gobierna, a ese Dios que tiene todo bajo control, a ese Dios que es supremo. Entonces veremos ahora en qué consiste la supremacía de Dios. Primero, Dios es Rey de reyes y Señor de señores. A.W. Pink dice así: la distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso es prueba de la supremacía del Dios viviente y verdadero. O sea, esa distancia, esa diferencia. Coloquemos la diferencia. Nosotros habitamos aquí en la tierra. Dios habita, y Él decidió habitar en el tercer cielo. Hay una distancia enorme. Imagínense, el ser humano no conoce el universo completamente. Imagínense, no conocemos, nosotros estamos en un planeta ahí, nosotros somos un pequeño grano, como dice Agustín de Hipona, somos un pequeño paréntesis en todo este cuadro grande. Y Dios habita fuera del universo, fuera del universo. Entonces, así como esa distancia que hay entre Dios y nosotros, así está es la diferencia de su ser. La distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso es prueba de su supremacía del Dios viviente, verdadero. O sea, esa distancia que hay donde habitamos nosotros y Dios, evidencia de la supremacía, que Él está por encima de todo, que Él es el primero en todo. Pink dice así: si todos los ciudadanos del cielo y todos los habitantes de la tierra se reunieran en rebelión contra Él, no le ocasionarían inquietud alguna. ¿No? O sea, si todo el mundo, tanto en el cielo y en la tierra, se rebelase contra Dios y quisiera ir contra Él, Dios ni se inmutaría. ¿Por qué? Si está a otro nivel. Él es supremo. Ve lo que dice el Salmo 2, versículos 2 al 4. Dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Los días finales. Día final. Entonces es absurdo. Si todo el mundo se rebelase contra Él, se reirá, porque es absurdo ir en contra de Él. Algo es absurdo.
La supremacía absoluta y universal de Dios está positivamente declarada en las Escrituras. El pasaje que leíamos al principio, Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él gobierna todo, Él está por encima de todo. Y notó lo que dice el texto aquí. Y tú dominas. El texto no dice, y tú dominarás en el futuro. El texto dice, y tú dominas. O sea, Dios está dominando todo. Dios está gobernando todo. Dios tiene todo bajo control. No hay nada que escape del dominio de Dios. Él domina tiempo presente. Aquí y ahora Dios está gobernando todo. Segunda de Crónicas 26, 20, versículo 6, dice así. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ya aquí preguntando, si no me equivoco es uno de los reyes de Israel, haciendo esta pregunta retórica, pero al mismo tiempo es una declaración. No hay quien resista al Señor. No hay quien pueda contra Él. Job 23, 13 dice así. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Yo no sé si hay algún pasaje más claro que este. No hay nada que pueda alterar el plan de Dios, los designios de Dios. ¿Quién lo hará cambiar? Dice Job. Su alma deseó e hizo. Job 42, 2 dice así. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, primero, yo conozco que todo lo puedes. Todo lo que Dios se propone, Él lo hace. Todo lo que Él se propone, Él lo ejecuta. No hay nada que pueda impedir el obrar de Dios. ¿Por qué? Su supremacía. Él es supremo, Él está por encima de todo, Él está gobernando todo. Todo. Nosotros a veces tenemos, tomamos algo, aquí el reloj, tomamos algo en las manos. Nos dirigimos a otro lado, caminando, de repente nos tropezamos y se nos cae, o lo alcanzamos a tomar. Con Dios no ocurre así. Dios tiene todo el tiempo ahí. ¿Usted cree que Dios tropieza? No. Dios tiene todo el tiempo ahí, todo bajo control. Nosotros pensamos que a veces las cosas no están ocurriendo como deberían. Dios está ahí tranquilo diciéndolo. Tranquilo. Pandemia, tranquilo. Está dentro de mi decreto. Tengo todo bajo control. Aquí no ha pasado nada. A.W. Pink dice así: el Dios de la Escritura no es un monarca falso, ni un simple soberano imaginario, sino Rey de reyes y Señor de señores.
Rey de reyes y Señor de señores. Es el Dios de la Escritura. No es un Dios humanista, no es un Dios que cambia, no es un Dios que le mueven los sentimientos, las emociones. No, es un rey y rey de reyes y es un Señor y Señor de señores. La supremacía aquí está por encima de todos los reyes de la tierra, está por encima de todos los señores de la tierra. Ese es nuestro Dios, es el Dios de la Escritura. Es un rey y es un señor. Y ante un rey y ante un señor, uno no se dirige de cualquier forma. Con cuidado, con respeto, con diligencia. Segundo, que consiste la supremacía. Primero, que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna. Segundo, todo lo que Dios quiere, lo hace. A.W. Pink dice así: la supremacía de Dios sobre las obras de sus manos está descrita de manera vívida en las Escrituras. La materia inanimada y las criaturas irracionales cumplen los mandatos de su Creador. Entonces, lo que Él quiere lo hace. Él está gobernando toda su creación. E incluso aquellas criaturas inanimadas se someten al gobierno de ese rey, al gobierno de ese Señor. Y la Escritura lo muestra claramente, dice Pink. Y escucha aquí. Al mandato de Dios, el mar rojo se dividió. La tierra abrió su boca para tragarse a los rebeldes. La roca dio agua a los israelitas en el desierto. El río Jordán se dividió. El reloj de Acaz volvió 10 grados atrás. Los cuervos alimentaron a Elías. El hierro flotó sobre el agua. La boca de los leones fue cerrada cuando Daniel fue arrojado en el foso. El fuego no quemó a los 3 jóvenes hebreos. ¿Por qué? Dios lo dijo y obedecieron. Dios dijo que se abriera el mar rojo. Se abre. Que se dividiera el Jordán. Se divide. Dios cierra la boca de los leones para que Daniel no fuese despedazado. Dios guarda a aquellos 3 jóvenes hebreos para que no fuesen quemados. ¿Qué poder nosotros tenemos sobre animales? ¿Qué poder nosotros tenemos para abrir un mar? Son objetos inanimados. O sea, el mar no tiene vida. Cosas inanimadas incluso le obedecen. La tierra. Aquí hay unos rebeldes. Se abre la tierra. Los traga vivo. Adiós. La tierra. Imagínense, ese es nuestro Dios. A ese Dios nosotros adoramos. Salmo 135:6 dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere, Él lo hace. No importa el lugar, Él es Señor de ese lugar. Y lo que Él quiere, Él lo hace. La supremacía de Dios, dice Pink, se demuestra también en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. Dios aún gobierna a los hombres. Éxodo 34:24 dice así: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces al año. Entonces, el pueblo conquistó la tierra.
Y cuando el pueblo subía a Jerusalén, subía para rendir culto al Señor, hacer sacrificio, la promesa del Señor era que los pueblos alrededor no conquistarían la tierra. Porque si los hombres iban, el escenario era perfecto. Mientras ellos estaban peregrinando rumbo a Jerusalén, adorando a Dios, que los enemigos se apoderaran de esas tierras, tomaran cautivos a los niños, a las esposas. Era el escenario perfecto. Ahora, ¿qué impedía que los pueblos vecinos no quisieran tomar la tierra mientras el pueblo no estaba en ella? ¿Qué? ¿Qué impedía? ¿Qué? Dios. Solamente Dios. Solamente Dios impedía aquello. Y Proverbio 21:1 da más luz de aquello. Dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios gobernando los corazones. Ahora, algunos pueden objetar o rehusarse a creer que Dios gobierna incluso la voluntad de los hombres, ya que encontramos diversos pasajes en la Biblia donde los hombres no obedecen la palabra de Dios. Entonces algunos pueden cuestionar, o sea, Dios puede gobernar, no sé, aquel asesino, aquel ladrón, homicida. Dios puede gobernar incluso a aquellos, a los malvados. ¿Sí? ¿Cómo? Aquí A.W. Pink responde: la norma de conducta que Él, Dios, nos ha dado no es cumplida perfectamente por ninguno de nosotros. Sin embargo, sus propios consejos eternos son cumplidos hasta el más minucioso de los detalles. O sea, aquí se refiere cuando Dios gobierna, o el gobierno de Dios en los hombres, en toda la humanidad, en toda su creación, tiene relación con los designios de Dios, con lo que Dios ya determinó, ya decretó en la eternidad pasada. No tiene relación con la palabra de Dios revelada, con la ley moral de Dios, no, sino con el decreto de Dios. En ese sentido es que Dios gobierna todo. Nada pasa sin que Él lo permita. Y la supremacía absoluta y universal de Dios se afirma con igual claridad, como en el Antiguo Testamento, asimismo se afirma con esa misma claridad y certeza en el Nuevo Testamento. Y Efesios 1:11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué Él puede hacer todas las cosas según el designio de su voluntad? Porque Él es rey, Él gobierna, Él hace lo que quiere. Y es interesante que aquel hace en el griego significa hacer efectivamente. O sea, no es que va a ser alterado su designio, no es que su designio pueda cambiar, alguien puede obstruirlo, no, va a ser efectivamente, porque Él así lo determinó. Y es por esa razón, por causa de que Él gobierna todo, lo cual es evidencia de su supremacía, es que Pablo dijo lo siguiente en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. ¿A quién? Al único Rey soberano.
al Señor de señores, al Eterno, al Dios creador, a ese Dios que decretó todas las cosas por el poder de su palabra, la sustenta. A ese Dios que es Rey, Señor, al Dios de la Escritura, al Dios que protege a su pueblo, al Dios que nada externo le puede afectar, al Dios que nada externo puede hacer cambiar sus planes. A ese Dios, dice Pablo, sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Entonces, ese Dios es supremo, ese Dios gobierna, ese Dios es Rey, ese Dios es Señor, ese Dios está gobernando aquí y ahora, tiene todo bajo control. Entonces, culminando, Dios es supremo y nuestra adoración le pertenece solamente a Él. Nuestra adoración no puede estar dividida con alguien o con alguna cosa. Nuestra adoración debe ser íntegra, completa a Él, a ese Rey supremo, a ese Señor, al Creador del universo. Entonces, Dios es supremo y nuestra adoración le pertenece solamente a Él. Dios también demanda la preeminencia en nuestras vidas. O sea, Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Ese Rey soberano debe ser el primero. No hay nada ni nadie que puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios en mi vida, yo estoy pecando. Yo estoy cayendo en idolatría. Entonces, nada ni nadie puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas, a no ser Dios. El dinero no puede ocupar el primer lugar, ¿no? Los bienes materiales no pueden ocupar el primer lugar. Los hijos no pueden ocupar el primer lugar. Los esposos, las esposas no pueden ocupar el primer lugar, ¿no? Nuestro trabajo no puede ocupar el primer lugar. Nuestro tiempo no puede ocupar el primer lugar, ¿no? No, nada. Nada ni nadie puede ocupar el primer lugar. Solamente Dios, ya que Él es supremo, demanda preeminencia en nuestra vida. Y este atributo, la supremacía de Dios, debe traernos paz a nuestros corazones. La supremacía de Dios, a Dios como Rey, Señor, a Dios gobernando, a Dios teniendo todo bajo control, debe traernos paz a nuestras vidas, debe traer descanso a nuestras vidas, porque vivimos en un mundo acelerado, vivimos en un mundo agitado, vivimos en un mundo donde todo es rápido, vivimos en un mundo que fue sujeto a pecado. Cada día la sociedad se degrada más y más. Cada vez vemos cosas más pecaminosas, vemos cosas más horrorosas, cada escándalo, cosas que son absurdas ocurrir. Pecados ya en realidad, cuando parece que lo hemos visto todo, aparece algo más. Los corazones de muchos se afligen. Los padres se afligen por la crianza de los hijos. Hay un caos, parece, en este mundo, donde todo parece de mal en peor. Hermanos, al otro lado del mundo mueren por causa de Cristo. A este lado del mundo cada vez estamos siendo más presionados a través de diferentes ideologías.
Parece que todo es caos. Esta pandemia impide que la iglesia se pueda reunir, la mayoría de las iglesias, de forma física, presencial. Entonces, Dios está diciendo así, calma, yo sigo estando en mi trono. Yo sigo estando donde siempre he estado, en mi trono, gobernando. Y eso debe darles paz. Eso debe darles tranquilidad. Yo sigo siendo el Señor de todo. Yo sigo siendo el Rey de todo. Y eso debe ser suficiente para que ustedes tengan paz. Entonces este atributo debe darnos paz, tranquilidad a nuestro corazón. La supremacía de Dios nos muestra que nuestra vida no es producto del azar. A.W. Pink dice así: nuestras vidas no son el producto de un destino ciego, ni el resultado de la suerte caprichosa, sino que cada detalle de las mismas fue ordenado por el Dios viviente y soberano. Entonces su vida no fue un accidente, su vida no fue producto del azar, su vida no fue algo sin sentido, no. Su vida fue producto de que el Dios eterno, el Señor de señores, el Rey de reyes, soberanamente, por el puro beneplácito, Él quiso que usted existiera. Él quiso que usted llegase a este mundo. Entonces no es producto del azar. Y su vida tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es nuestro propósito. Entonces nuestras vidas no son producto del azar. Entonces eso también nos enseña la supremacía de Dios. Si Él gobierna todo, Él determinó todo, Él incluso determinó que nosotros naciésemos, que usted naciese, que usted viniese a la existencia. Y no es producto de la casualidad, es con un fin, es con un propósito, darle la gloria que le pertenece a Él. Y la supremacía de Dios, así como los otros atributos de Dios, también nos da una mayor iluminación con respecto al Evangelio. Mire, escuche lo siguiente. El Dios Supremo envió a su Hijo a este mundo a vivir una vida perfecta y a pagar por los pecados de su pueblo. La salvación de los pecadores costó la vida del Supremo Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, imagínense, estamos hablando de Dios, ese Dios supremo, la supremacía de Dios. Luego en el Testamento va a encontrar mucho material hablando sobre la supremacía de Cristo como Rey y Señor. Entonces, el Hijo de Dios también era supremo. El Hijo de Dios, Jesucristo, quien también es Dios, también era supremo. Y la salvación de los pecadores costó la vida del Supremo Hijo de Dios. Mire, pensemos en los reyes de la tierra. Reyes de la tierra, reyes humanos. Los reyes gobiernan
dirigen, tienen que cumplir con ciertos deberes, ¿sí? Pero también el cumplir con ciertos deberes les lleva también a recibir como beneficio ciertos privilegios. Entre mayor el deber, mayor son los privilegios. Entonces, los reyes gozan de ciertos privilegios. Imagínense, un rey, todo un año de trabajo, momentos de una vez al año, vacaciones, ir, viajar, estar en un lugar tranquilo, disfrutando, descansando, llevar una vida con la más mínima, si es que no nada, necesidad material, una vida tranquila, relajada. Ahora imagínense, soy el hijo del rey, tranquilo, relajado, gozo de ciertos beneficios. Entonces los reyes gozan de ciertos privilegios. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó de lado esos privilegios para ser tratado como un maldito, muriendo en la cruz por amor a su pueblo. Ahora entiende más o menos lo que dice Filipenses, que Él se despojó de su gloria. O sea, Él se despojó de sus privilegios. Él se despojó de lo que a Él le pertenecía. Él se despojó de todos los bienes que Él podía disfrutar allá en el cielo. Cristo se despoja. Cristo se despoja de esa gloria que nosotros no podemos imaginar, de esa gloria que le pertenece solamente a la supremacía, al Dios supremo. Él se despoja de eso para venir a este mundo y morir en una cruz como un maldito. Porque morir en la cruz significaba que era maldito por Dios. Y no por cualquier persona, era maldito por el propio Padre que le envió. Soportó la justa, santa ira de Dios. Pero la historia no culmina ahí. Jesús resucitó. Dios Padre, el Espíritu Santo operaron y le levantaron de entre los muertos. La Trinidad participa en la resurrección. Y la resurrección de Cristo, Él asciende y es recibido en los cielos con poder y gloria, simbolizando que Dios había aceptado el sacrificio de Cristo. Valió la pena dejar la gloria. Jesús dijo en la cruz: Padre, tetelestai, consumado es, cumplí la misión. Imagínese el diablo ahí. El diablo pensando como la mayoría de los creyentes de ahora: obstruí el plan de Dios. Murió el Hijo de Dios. Acabó, pero al tercer día resucitó. Era el plan de Dios. La muerte de Cristo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, era el plan de Dios. Eso costó la salvación. Eso costó que nosotros estemos aquí. Que el supremo Hijo de Dios se despojara de todo, los privilegios, porque Él quiso. ¿Acaso ese no es amor? ¿Qué amor más grande? ¿Qué amor? Por eso es que la Biblia dice, hablando Dios a Jeremías: con amor eterno te he amado. No hay un amor igual a ese. ¿Quién querría? La Biblia dice: ¿quién querría morir por un injusto? El caso más extremo, ni siquiera alguien sería capaz de morir por alguien justo. Cristo murió por los injustos. Y ese rey, ¿quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios.
Entonces nosotros aquí, para todos aquellos que están sin Cristo, deben creer y arrepentirse. Creer y arrepentirse. Y nosotros los que estamos en Cristo, debemos tener claro lo siguiente: nosotros no adoramos a un Dios desconocido, sino al Dios supremo revelado en las Escrituras. Nosotros adoramos al único Dios verdadero. Y eso debe llenarnos de gozo. Eso debe llenarnos de contentamiento. A.W. Pink decía que hay cuántas personas que han creado un Dios en su mente, que adoran a un Dios desconocido, que no conocen a Dios. Por lo menos en el día de hoy algo hemos conocido de Dios. Sabemos que Él es supremo y que Él demanda que nosotros le adoremos. Entonces nosotros ya no adoramos a un Dios desconocido. Adoramos al Dios de la Escritura y eso debe, imagínense, ese Dios supremo, ese Dios eterno, ese Dios que es Rey, que está sobre el universo. Ese Dios se quiso revelar a los hombres a través de su palabra. Y a través de su palabra Él se da a conocer con un lenguaje antropomórfico, usando formas humanas para que podamos conocer algo de Él. Y hoy nosotros estamos conociendo algo de Él. Y eso debe llenarnos de gozo, de alegría. Hay muchas personas que están ahí afuera que no conocen al Dios de la Escritura. Dios no ha permitido conocerle algo de Él. Debe ser suficiente para llenarnos de gozo, para sentirnos alegres en Él. Amén. Vamos a doblegar nuestras cabezas y orar.